Hola mi gente, ¿todo bien? Bueno, les voy a presentar el análisis biomecánico que realicé yo referente al movimiento del pedaleo. Lo primero va a ser la osteoartrocinemática, lo cual es qué articulaciones, qué huesos conforman las articulaciones y qué ligamentos estabilizan para las articulaciones que realizan el movimiento. La primera, la articulación de la cadera o la coxofemoral. Es la unión entre el hueso coxal y el fémur. Se da mediante el agujero acetabular o acetábulo, que es el centro de la fusión de los tres huesos coxales, el ilion, el isquion y el pubis. Es una articulación de tipo de artrosis, puesto que es triaxial. Eso quiere decir que que permite movimientos en tres planos. Da abducción, aducción, flexión, extensión y la rotación del miembro inferior. Los principales ligamentos que vamos a encontrar son el iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral. La segunda gran articulación y una de las más importantes es la articulación femorotibial, la cual es la articulación de la rodilla. Está conformada por el fémur en su parte inferior mediante los cóndilos y las mesetas articulares del hueso de la tibia. Es considerada diartrosis de tipo sinovial, permitirá movimientos de flexión y extensión. Es una unión también de tipo Gringlimo. Los ligamentos que conforman son los principales: los ligamentos colaterales, lateral o peroneo y medial o tibial. Los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Los meniscos, los cuales son discos que van a permitir el deslizamiento del fémur sobre la tibia. El ligamento transverso y el ligamento rotuliano. También encontramos una pequeña articulación que es la articulación femororotuliana y se da entre los huesos del fémur y la rótula. Estará estabilizada por el ligamento rotuliano. Permitirá el deslizamiento de la rótula sobre el fémur o sobre la tibia, ya sea en flexión o extensión de la rodilla. Otra articulación pequeña es la unión entre la tibia y el peroné, o sea, la tibioperonea. Se da mediante los ligamentos posterior de la cabeza del peroné, anterior de la cabeza del peroné. Esto en su parte superior, que es en la superficie de la rodilla. Y en la parte inferior, en la parte del tobillo, la articulación del tobillo, se dan los ligamentos tibio-peroneo anterior y ligamento tibio-peroneo posterior. Esta articulación es una articulación con un movimiento muy limitado, puesto que solo permitirá la sobreposición del peroné sobre la tibia en la rotación interna o externa de la rodilla. También apoyará un poco la flexión plantar o plantiflexión y la flexión dorsal o dorsiflexión. Esto nos quiere decir que es una articulación de tipo sin artrosis. La siguiente articulación, la más inferior de todas, es la articulación del tobillo, o la tibio-peroneoastragalina. Es la unión de tres huesos. La tibia y el peroné, como ya lo mencionamos, por los ligamentos ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior, y el astrágalo del pie. Esta articulación permitirá el movimiento de dorsiflexión y plantiflexión y también la inversión y eversión del pie. Su principal unión es mediante el ligamento colateral de la articulación talocrural, el cual está compuesto por los ligamentos astragaloperoneo posterior y anterior y calcaneoperoneo. Ahora sí, vamos al pedaleo. Vamos a dividirlo en dos fases: empuje y recuperación. Para esto, vamos a simular que el pedaleo se da contrario a las manecillas del reloj. Así que el empuje se va a dar de 12 a 6 y la recuperación de 6 a 12. El pedaleo se da alternando las dos piernas, lógicamente. Así, de esta manera, mientras que la izquierda esté en empuje, la derecha va a estar en recuperación. Y viceversa, mientras la derecha esté en empuje, la izquierda va a estar en recuperación. También vamos a ver la miocinemática, que es qué músculos ejercen los movimientos. Así los principales van a ser la flexión y extensión de cadera, de rodilla y de tobillo, siendo dorsiflexión y plantiflexión en el último. La primera fase, fase de empuje.
Vamos a realizar los movimientos de extensión de cadera y de rodilla y la dorsiflexión. Sus principales músculos van a ser el cuádriceps femoral y el glúteo mayor. De la 1 hasta la 6 será el momento en el que esos músculos ejerzan más fuerza, sobre todo en la fascia. De 5 a 6, los gemelos o gastrocnemios y el sóleo van a apoyar a los cuádriceps y al glúteo en la flexión de rodilla y en la dorsiflexión. Justo el momento para empezar a llevar la pierna hacia atrás y empezar la segunda fase de recuperación. Aquí como lo podemos ver. Entonces, la pierna va a ir descendiendo, extendiendo la cadera y la rodilla, y el tobillo se va a encontrar en dorsiflexión hasta el punto más bajo. Como lo mencioné también, la pierna derecha va a estar en la etapa de recuperación, que la veremos más adelante. Músculos. Cuádriceps femoral se divide en 4 porciones, que son los vastos. Sus orígenes: el externo, porción proximal de la línea intertrochantea, el borde anterior inferior del trocánter mayor y el labio externo de la tuberosidad glútea. El medio, en las superficies anterior y externa de los 2/3 proximales del cuerpo del fémur y en el tercio distal de la línea áspera. Y el vasto interno se originará en la mitad distal de la línea intertrochantea, en el labio interno de la línea áspera en la porción proximal de la línea supracondilia interna. Su inserción común va a ser en el borde proximal de la rótula y a través del ligamento rotuliano que se extenderá hasta la tibia, hasta la tuberosidad de la tibia. Como función, va a extender la articulación de la rodilla y flexionar la articulación, esta misma articulación. El glúteo mayor se origina en la línea glútea posterior del ilio, superficie posterior de la parte inferior del sacro, la cara lateral del coxis y el ligamento sacrotuberoso en la aponeurosis glútea. Se insertará en la cintilla iliotibial de la fascia lata y en la tuberosidad glútea del fémur. Su función va a ser producir la extensión y la rotación externa en la articulación de la cadera y va a ayudar a estabilizar la rodilla cuando ésta se encuentre en extensión. Los gemelos o gastrocnemios se dividen en 2 porciones, interna y externa. La interna se originará en la porción proximal y posterior del cóndilo interno del fémur y en la porción adyacente de este, y en la cápsula articular de la rodilla. La porción externa vendrá desde el cóndilo externo del fémur y en la superficie posterior de este, y también en la cápsula articular de la rodilla. Su inserción se da en la parte media de la superficie posterior del calcáneo, y su función será flexionar la articulación del tobillo, realizando así la plantiflexión y ayudando en la flexión de la articulación de la rodilla. Por último tenemos al sóleo, que en su origen se da en la superficie posterior de la cabeza del peroné y en el tercio proximal de su cuerpo, la línea del sóleo y el tercio medio del borde interno de la tibia, y el arco tendinoso entre la tibia y el peroné, y se insertará junto con el tendón de los gemelos en la superficie posterior del calcáneo. Su función será la flexión plantar del tobillo, o sea, la plantiflexión. Fase número 2, la recuperación. Durante esta vamos a realizar los movimientos de flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo, siendo este dorsiflexión. Así que de 6 a 8, el tríceps sural, el cual es el grupo de los músculos gastrocnemios y sóleo, realizarán plantiflexión. Posteriormente, de 8 a 9, los isquiotibiales y el popliteo moverán la pierna hacia atrás, flexionando de esta manera la cadera y la rodilla. Para terminar, de 9 a 12, lo que son el músculo psoas, el ilíaco, el sartorio y el tibial anterior, posicionarán el tobillo en dorsiflexión, para que éste tire hacia atrás durante la flexión de rodilla y pueda ascender hasta llegar a un punto muerto en la parte superior y volver a empezar el ciclo. Aquí vamos a ver. Mi pierna izquierda va hacia atrás, flexionando así, dando en dorsiflexión, flexionando la rodilla y la cadera, ascendiéndola para llegar a un punto muerto en la parte de arriba a las 12 y poder volver a iniciar el ciclo, el cual está iniciando en la parte de abajo mi pierna derecha, la cual empezará a descender extendiendo la pierna, extendiendo la cadera y la rodilla, y el pie se va a encontrar en plantiflexión. Vamos con el grupo isquiotibial. Empezaremos con el bíceps femoral. Se divide en 2, porción larga, la cual se originará en la porción distal del ligamento sacrotuberoso y en la parte posterior de la tuberosidad del isquio. La porción corta se originará en el labio externo de la línea áspera,
2/3 proximales de la línea supracondilia y en el tabique intermuscular externo. Su inserción va a ser común en la cara lateral de la cabeza del peroné, meseta externa de la tibia y en la fascia profunda del lado externo de la pierna. Su función va a ser, juntos producirán la flexión de la articulación de la rodilla, mientras que la porción larga únicamente sola extenderá y ayudará a la rotación externa de la articulación de la cadera. Tenemos al semitendinoso en el grupo isquiotibial, el cual su origen será en la tuberosidad del isquion por medio de un tendón común con la porción larga del bíceps femoral. Su inserción se dará en la porción proximal, en la superficie interna del cuerpo de la tibia y en la fascia profunda de la pierna, y su función será producir flexión y rotación interna de la articulación de la rodilla. También ayudará a la extensión de la articulación de la cadera. Por último, en el grupo isquiotibial tendremos al semimembranoso, el cual su origen será en la tuberosidad del isquion, en la parte proximal y externa con respecto al bíceps femoral y al semitendinoso. Su inserción se dará en la cara posterointerna de la meseta interna de la tibia y su función producir la flexión y la rotación interna de la rodilla y también apoya la extensión de la cadera. El psoas tiene como origen las superficies ventrales de la apófisis transversa de todas las vértebras lumbares y la porción lateral y correspondientes discos intervertebrales de las últimas vértebras dorsales. Su inserción se da en la trocánter menor del fémur, donde se unirá al ilíaco en el psoas ilíaco, y su función será, junto con el ilíaco, flexionar la articulación de la cadera, ayudando así a la rotación externa. El ilíaco se origina en 2/3 superiores de la fosa ilíaca, el labio interno de la cresta ilíaca y los ligamentos iliolumbar y sacroiliaco ventral en el área del sacro. Su inserción se da en el borde interno del tendón del psoas y la porción inmediatamente distal del trocánter menor, siendo aquí convierte en psoas ilíaco. Su función será flexionar la articulación de la cadera y apoyar la rotación externa de esta. En el sartorio tenemos como origen la espina ilíaca anterosuperior y la mitad posterior de la escotadura, inmediatamente distal a la espina. Su inserción se da en la porción proximal de la superficie interna de la tibia, cerca del borde anterior, y como función producirá la flexión, la rotación externa y la abducción de la cadera, flexionando también la articulación de la rodilla. Por último tenemos al tibial anterior. Se origina en la meseta externa y la mitad proximal de la tibia, membrana interósea, fascia profunda y en el tabique intermuscular externo. Su inserción será en la superficie interna y plantar de la cuña interna y en la base del primer metatarsiano, eso lógicamente en el pie, y su función producirá la flexión dorsal o dorsiflexión y de la articulación del tobillo y participará en la inversión del pie. Ya para acabar mostraré el video en el cual hice el análisis. Entonces el movimiento se da una y otra vez repetitivamente por ambas piernas, alternando la fase de empuje y la fase de recuperación. Bibliografía. Muchas gracias a todos, espero les haya gustado. Bye bye.